Dentro del análisis de las funciones, abordamos ahora lo que es el concepto de ordenada en el origen. Es un concepto que se aplica a las rectas y es exactamente el punto por donde la recta corta al eje Y. Como todos los puntos que se sitúan dentro del eje Y, su condición, su característica es que el valor de la variable X es siempre 0, pues la ordenada en el origen tendrá un valor de 0 en la X y el valor de Y va a coincidir exactamente con el término independiente de la forma de la ecuación explícita de una recta. Luego va a ser 0n, como vamos a ver en la siguiente presentación de una forma más detallada. Dando lo que decíamos anteriormente, la ordenada en el origen tenemos siempre en cuenta que es un punto. Como tal punto, requiere una información de dos datos. Esos dos datos son las coordenadas de todo punto, que requiere un valor de la X, de la abscisa, y un valor de la Y de la ordenada. Con eso se configura el punto. Como hemos dicho, que todos los puntos que pasan, cortan por el eje Y, la variable X tiene un valor de 0, la ordenada del origen siempre va a ser 0 en la X, siempre. El valor de la Y va a coincidir con el de n dentro de la ecuación explícita de la recta. Es decir, la imagen de 0 será siempre el término independiente. 0n. Vamos a ver algunos ejemplos en la siguiente tabla. Como vemos, es una tabla donde en principio en una columna exponemos el enunciado de la función. En la segunda determinamos cuál es el valor del término independiente de la ecuación explícita, es decir, el valor de n, y a partir de ahí concretamos el punto ordenada en el origen. Vemos en la columna de la izquierda cómo en todas las funciones hemos sombreado en amarillo lo que sería el término independiente, menos 7, 8. En el tercer caso, que no existe término independiente, será un 0. El siguiente viene a ser 5 menos 5 octavos. El siguiente solamente tiene término independiente, que es 9. El siguiente es 7 novenos. Y en el último ocurre lo mismo que en ese caso anterior. No existe término independiente, es y igual a menos x, por lo tanto el término independiente igualmente vuelve a ser 0. Todos esos números que vemos sombreados en amarillo, que son los términos independientes, son los valores de n en la función. Pues todos esos valores de n configuran dentro del punto ordenada en el origen el segundo valor, el de la y. El de la X, como estamos observando en todos ellos, como pasa por el eje Y, la X es siempre 0. El análisis de la ordenada en el origen lo hacemos desde una perspectiva gráfica. Tenemos aquí varios ejemplos en los cuales hay varias rectas con distintas pendientes, distintos trazados, todas ellas cortan el eje Y. Vamos a ver cómo determinamos la ordenada en el origen. La recta roja, vemos que el valor de la Y es 5. Tenemos aquí. Por lo tanto, la ordenada en el origen es 0, 5. Vamos ahora a la recta azul. La recta azul, el valor de la Y es 3. Por lo tanto, la ordenada en el origen es 0, 3. La morada tiene un valor de Y 0, porque pasa por el origen de coordenadas. Por lo tanto, el punto ordenada en el origen es 0, 0. La verde también es una función que pasa por el origen de coordenadas. El valor de la Y es 0. Luego, el punto ordenada en el origen es igualmente el 0, 0. En la recta marrón, el valor de la Y es menos 2. Sería esta función plana, que pasa por el valor menos 2 de la Y. Luego, el punto ordenada del origen es 0,
menos 2. Y por último, la recta gris tiene un valor de la y, por donde lo corta, de menos 5. La ordenada en el origen será entonces 0, menos 5. Como vemos, para sacar la ordenada en el origen de forma gráfica, simplemente es observar y determinar las coordenadas del punto corte con el eje Y.